un honor ahora tener la oportunidad de entrevistarlo definitivamente sobre todos los ámbitos de la diplomacia y los conflictos que se presentan en materia internacional. La verdad que en nuestro programa Brújula Internacional te hemos entrevistado, pero tú como entrevistado, ¿no? Y ahora para mí es un honor y debo decirlo públicamente. Muchísimas gracias. Vamos a abordar el tema de Perú, embajador, un tema que sin duda significa y representa una gran inestabilidad para el país, pero no solamente para el país, sino también para la región. Ahora, ¿qué va a pasar el día de hoy? No está el panorama claro. Todavía el Congreso debate sobre la renuncia de Kuczynski y el presidente y el vicepresidente parece en camino a asumir la presidencia. No va a pasar nada extraordinario, simplemente la Constitución del Perú de 1993, el artículo 115 de la Constitución establece los mecanismos. Cuando hay falla del presidente, asume el vicepresidente. Si el vicepresidente no asume, asume el segundo vicepresidente, porque tienen dos vicepresidencias. Y si no, el presidente del Congreso, salvo que el presidente del Congreso estime conveniente convocar elecciones. ¿Qué va a pasar hoy? Pudiera ser lo que quiere la izquierda peruana, la extrema izquierda y la izquierda, que convoquen nuevas elecciones, porque él dice que los corruptos son los del gobierno, pero también los del Congreso. Eso no va a suceder, porque la mayoría parlamentaria, incluyendo la parte de Fujimori, que es muy importante, Keiko Fujimori, maneja ahora la política peruana. Ella perdió solo por 40.000 votos las elecciones y le ha hecho la vida imposible a Kuczynski, tanto es así que le han sacado 5 ministros en distintas votaciones parlamentarias. Entonces hoy lo que va a pasar es que el vicepresidente, que era el embajador en Canadá, está llegando al Perú, va a ocuparse de la presidencia, se juramentará, solo que hay un previo. Como el presidente está ausente y renunció, no pueden aceptar la renuncia porque quedaría una vacante. Quien transmite la banda presidencial, ya no soy el presidente, tiene que aceptársela para que el otro presidente tome el poder. Inmediatamente juramentar lo que lo hará el presidente del Congreso. Y él, por lo que está estimado hoy por los analistas peruanos, tendría que convocar un nuevo gabinete, que las líneas son de mucha amplitud, tratando de llamar a oposición a formar una especie de ancha base para sostener la democracia peruana, que como usted dice, está muy complicada y que afecta no solamente al Perú, sino a la región. Justamente hablando sobre el tema de la región, ¿qué va a pasar entonces con la Cumbre de las Américas? Esa es la incertidumbre que ahora se genera y que se especula ante los medios de comunicación y los mandatarios de otros países. Sobre todo por la presencia del presidente Trump, que había anunciado que quería la Cumbre de las Américas porque es la primera visita a América Latina y él iba a pasar a Colombia y todo está preparado en Colombia para la visita. Y además por el incidente del presidente Maduro, que él, siendo anfitrión Perú, le negaba la entrada al Perú y el presidente Maduro insistía en ir. Lo que pasa es, acabo de ver esta mañana que el canciller chileno y el Congreso chileno están planteando la posibilidad de una postergación para la fecha de la cumbre o de cambio del lugar donde se celebre, de manera que no implique la situación peruana a la situación latinoamericana. Y en ese sentido, la cumbre se va a dar de todas formas, son cumbres que se hacen cada 4 años y que son problemas de política general, pero está el caso venezolano. Hoy sabremos precisamente si el presidente que asume mantiene la fecha y las condiciones. Para los peruanos no es tan grave la situación, lo han vivido con ya varios presidentes. Justamente eso le quería preguntar, embajador, porque pareciera que hay un cataclismo constante a nivel político en Perú. ¿Qué sucede específicamente? ¿Cuál es el origen? Desde el fujimorismo pareciera que está reviviendo entonces este tipo de situación. Fujimori en el año 2000 vivió la misma exacta situación que estamos viviendo hoy. Él, temiendo que lo destituyeran, lo que llaman ellos vacancia, presentó la renuncia al gobierno de Perú y se fue a Japón porque tenía nacionalidad japonesa para evitar la justicia peruana y ocurrió lo mismo. Aceptaron la renuncia, nombraron a un presidente interino que terminó el mandato y siguió la vida constitucional, se convocó a elecciones. En este caso, simplemente Kuczynski hizo lo posible por quedarse. Inclusive una anécdota que la gente no sabe, acabó de firmar hace unos días aumentando el salario de la gente para ver si la gente se olvidaba del problema. En el Perú el salario mínimo en bolívares es equivalente a 60 millones, gana el salario mínimo en Perú. Y les acaba de aumentar el 10%, o sea que cada peruano está ganando 6 millones. Sin embargo, eso no fue suficiente para que ese aumento de salario calmara la política. Lo cierto es que Kuczynski termina su periodo, viene un nuevo presidente, viene un nuevo gobierno y se abre una nueva etapa para el Perú en América Latina. Pero como te decía, Fujimori pasó por esto y están en la prisión ahorita. Ollanta Humala, presidente, y hay una extradición para el presidente Toledo que está en Estados Unidos. Exactamente. Además de esta situación, ¿qué nos puede decir sobre la rivalidad que hay entre los hermanos Fujimori, que pareciera que también ha dado pues consecuencias graves para que el presidente Kuczynski renunciara debido a los videos que publica Keiko Fujimori? Tú sabes que en la última parte del imperio inca, dos hermanos
fueron los que hicieron posible que cayera el imperio inca por divisiones políticas. Hoy recuerdan esa vieja historia, los dos hermanos, uno aliado precisamente al presidente Kuczynski, que fue el que lo salvó de la primera destitución por los 7 u 8 votos que le dio, pero su padre salió de la cárcel, que también le costó políticamente mucho porque quería a la gente que estuviese encarcelado por delitos de corrupción y violación de derechos humanos. Keiko se convierte en la gran líder política, es la que más gana ahora con su partido Fuerza Popular. El Partido del Cambio, el presidente Kuczynski está muy golpeado, pero siguen apoyando sobre todo al nuevo presidente, y ella es la que ahorita tiene en sus manos con el fujimorismo el control político, pero no tiene la mayoría absoluta que tenía antes, por la ruptura con su hermano. Tendría que pactar o con la izquierda, que a la izquierda lo que quiere es también acabar con el fujimorismo y convocar elecciones, o con el grupo de Kuczynski, con el cual no va a hacer nada. Entonces, yo creo que lo que va a pasar hoy es la transmisión normal de poderes al nuevo presidente. A nivel de la OEA no ha habido ningún pronunciamiento, a nivel de la Comunidad Andina de Naciones donde pertenece Perú, están observando nada más, y creo que es una transición más. Claro, para el presidente Kuczynski es grave porque lo tomaron con la mano en la masa, sobre todo convenciendo a diputados para que, pagando con dinero del Estado, pudieran darle el apoyo. Y además, por casos de corrupción muy claros y definidos, Odebrecht se lleva a otro presidente. Ya tiene un presidente cuestionado en Panamá, tiene un expresidente cuestionado en Brasil, el mismo gobierno venezolano tiene inculpaciones con casos Odebrecht. Y bueno, y esto es normal en todas partes. En Francia están cuestionando justamente ahorita a Sarkozy. Justamente quería preguntarle también, embajador, y es que pareciera que cuando hablamos de Perú recordamos también a Mario Vargas Llosa, que en todas sus novelas hace también recurrencia y nombra pues la situación política, pero pareciera que es en toda Latinoamérica. Y además del mundo hay una recurrencia en cuanto a los políticos. Hoy está siendo juzgado Sarkozy por recibir dinero de Gaddafi para la campaña electoral. Durante el 2007. Y además está cuestionada, sacada del poder la presidenta de Corea del Sur, también por corrupción. O sea, son ejemplos que en el mundo hay. ¿Qué está pasando con la política en general y cuál sería entonces el mensaje? Hay algo muy importante. La corrupción es un delito terrible a nivel internacional y por primera vez se está tratando de llegarse a acabarla porque es lo que es un cáncer para la democracia. Claro que en Europa hay una democracia más sólida, más fuerte, es menos el escándalo de la corrupción. En América Latina es terrible. El presidente que se va siempre es señalado él o sus miembros. Por eso se están aprobando ahora documentos y tratados para retraer los capitales que se van. Lo cierto es que es una incidencia más de la democracia, es una democracia sólida la del Perú, vivió la dictadura de Fujimori. Allí la ventaja es que el poder judicial no interviene y no van a desconocer la decisión de la Asamblea o la van a declarar fuera de orden para que no tenga razón de ser. Y los militares peruanos tampoco intervienen en nada y eso garantiza que la democracia funcione. Esperemos que esta transición en Perú fortalezca entonces la democracia y se renueven los poderes y la visión que tengan de país. Ahora, para cerrar, embajador, una pregunta importante. ¿Cómo es el papel de la diplomacia? ¿Cómo debería ser el papel de la diplomacia en estos momentos y en estas crisis? Además, ¿cómo está la segunda edición de la revista Diplomacia, que usted es el jefe editor? Sí, estamos por sacar el segundo número dedicado precisamente al Papa Francisco por la labor que está haciendo diplomática internacional, el tema de la ecología. El nuncio apostólico es el que va a hacer la presentación de la revista. El primer número lo presentó el embajador de Francia. Se lo dedicamos a Macron, que por cierto rompió con la partidos de derecha y de izquierda y fue un candidato joven, nuevo, que le está dando un nuevo perfil a Francia y a Europa, porque defiende mucho a Europa y estamos en esa dirección. Yo creo que el papel de la diplomacia hoy debe ser profesional. Los grandes diplomáticos, los peruanos son los grandes diplomáticos, saben manejarse en estos casos. De hecho, han sido muy prudentes los diplomáticos peruanos en el caso interno, no entran en política, ni el gobierno los utiliza para hacer política. Ojalá que Venezuela vuelva a la carrera diplomática tradicional, a la escuela diplomática donde había concursos y a tener revistas como la nuestra Diplomacia, que la pueden también leer con grandes artículos donde tú también colaboras en la parte intelectual. Muchísimas gracias, embajador. Seguiremos apostando entonces a la diplomacia en el mundo y en nuestro país y también a grandes diplomáticos como usted. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa Primera Página, siempre bienvenido. Y felicitaciones por este nuevo CEI y además por los nuevos miembros que tienen en todas las áreas, que da placer escucharlos cada mañana. Muchísimas gracias, embajador. A esta hora, 8:04 de la mañana, nos